Ok, bueno, entonces estábamos comentando que la tercera ley es la ley del ciclo, ¿ok? Y que esa ley del ciclo dice que el ciclo es una característica fundamental de la economía capitalista, ¿no? Es más, como comenté antes en las primeras láminas, Marx y Engels dicen que el primer ciclo se experimenta en 1825, que es la crisis del Mississippi, ¿no? Perdón, la crisis de los mares del sur, ¿ok? Y que yo comenté que se relacionaba con Venezuela, ¿no? O sea, es más, de hecho, la crisis de los mares del sur este, nos afecta a la República de Colombia, que es lo que existe en ese momento. En el año 1826, Venezuela suspende por primera vez los pagos de la deuda externa y comienzan los líos de Colombia. ¿Okay? Páez intenta separarse, se da la cosiata en 1826, ¿okay? Y esa crisis, esa recesión, se extiende hasta más o menos 1829, ¿okay? Y aquí en el continente americano desata la separación de Colombia, se separan las tres naciones, Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador, y en 1830 comienza la nueva expansión, ¿okay? Con el gobierno de Páez y con la República de Venezuela, ¿no? Entonces, ese es la crisis de los mares del sur de los británicos, ¿okay? Que se extendió por toda Europa y por América. ¿Okay? De hecho, las crisis, una de las características que tienen es que generalmente son masivas, ¿no? O sea, ocurren en un territorio grande, ¿okay? En el cual se afectan todos los demás por, por la relación comercial, ¿no? Por el vínculo comercial, ¿no? ¿Okay? Por eso es que si la crisis se desata en Inglaterra de 1825, nos llega a nosotros en 1826, ¿no? Y algo parecido pasa más adelante, pues. ¿Okay? Cada vez que ocurren ciclos, más o menos se tarda un año en llegar en el siglo XIX a, a Venezuela, ¿no? Y esa es la razón de eso, es porque no existen aviones, no existe internet, ¿okay? Y entonces el movimiento comercial se hace por barco, y por barco se tarda mucho más en llegar la crisis, pues. ¿Okay? Entonces, esa es la razón de eso, ¿no? Entonces, bueno, según los marxistas, el precio es valor y todo el valor es trabajo, ¿okay? Por lo cual el precio tiene un componente variable, que es el capital variable, o sea, el salario que se le paga al trabajador, más el surplus, más la plusvalía, ¿okay? Y eso además determina la tasa de plusvalía, que es la relación entre ese surplus y el monto que se le paga al trabajador, ¿okay? Eso lo llama Marx la tasa de plusvalía, ¿okay? Que nosotros la vamos a identificar con este símbolo epsilon, ¿no? Y el capitalista siempre tarda en incorporar capital al progreso, que eso es lo que sustenta la primera ley, ¿okay? Para hacer más rentable el trabajo, y eso determina la composición orgánica del capital, que es la relación entre el capital fijo, ¿okay? Que es el capital en máquinas, ¿okay? Dividido por el capital variable, ¿no? Y luego, este, usando esas variables, él determina la tasa de rentabilidad, que es la tasa de la plusvalía entre la suma de el componente fijo del capital y el componente variable del capital, que es la maquinaria, ¿okay? Y el salario, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que determinaría la tasa de rentabilidad, ¿no? Y aquí hay una contradicción matemática, ¿no? Porque si yo creo, ¿okay? Que el, el precio no involucra el capital, entonces ¿cómo yo voy a tomar en cuenta el capital dentro de la medida de rentabilidad, ¿no? Esa es la gran crítica que le hizo von Bawerk a la teoría marxista. ¿Okay? Explico un poquito esto, ¿no? Marx publicó el primer volumen del Capital
en 1863. ¿Ok? Y luego vino la revolución marginalista, ¿no? O sea, y la revolución marginalista involucró la publicación por parte de Jevons de la teoría de la economía política, ¿ok? Que se publica en 1870, ¿ok? Unos meses después, ¿ok? Karl Menger en Viena publica también sus principios de economía política, ¿ok? Y él no sabe lo que hizo Jevons, ¿okay? En Inglaterra. Él está haciendo su trabajo en Viena, ¿okay? Y 3 años después, en 1874, 4 años después, ¿okay? Walras publica los elementos de economía política pura en, en Suiza, ¿okay? Y tampoco él sabe lo que está haciendo Jevons en Inglaterra, ni lo que hizo Menger en Viena, ¿okay? Por eso es que se habla de un descubrimiento conjunto, ¿no? Pero no es tan conjunto, ¿no? Porque fíjense que primero publica Jevons, después publica Menger y por último publica Walras, ¿ok? Y tampoco es el mismo descubrimiento, ¿no? Los economistas hemos exagerado un poco la nota, ¿ok? De hecho, para Walras, ¿ok? El generador de valor es la escasez, ¿ok? Él se negaba a creer que la utilidad generaba valor, ¿no? Y él decía que lo único que de verdad creaba valor era la escasez, ¿no? Que él lo llama en francés rareté, ¿ok? Jevons dice que es la utilidad total, ¿okay? Que él dice que puede ser dividida en fracciones, ¿okay? Y en esa división en fracciones se puede llegar a dividir infinitesimalmente hasta crear la derivada, ¿no? Por eso es que él cree que se le puede aplicar la matemática. También Walras dice que se puede aplicar la matemática, ¿okay? Menger, por el contrario, dice que esto se llama utilidad, ¿ok? Y tiene la característica de que no es divisible porque no es cuantificable, ¿no? ¿Okay? O sea, es una medida ordinal y no una medida cardinal, ¿ok? Y por eso él dice que no se le puede aplicar la matemática a esto, ¿no? Entonces, si se fijan, creo que el descubrimiento no es el mismo, ¿ok? O sea, están hablando de tres cosas que son bastante diferentes, ¿ok? Y tampoco es simultáneo, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, parece que Marx, que sí era un lector acucioso, ¿ok? Leyó al menos el trabajo de Jevons y el trabajo de Menger, ¿ok? Por lo cual el segundo tomo del Capital, que ya estaba escrito en 1873, ¿okay? Él no se atrevió a publicarlo. ¿Okay? Entonces Rothbard, que es un historiador del pensamiento económico, dice que la razón de eso es que Marx había leído ya los trabajos de Jevons y Walras, Jevons y Menger, ¿okay? Y sintió que él tenía un error conceptual, pues. O sea, el error de creer que el valor está determinado por el trabajo, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que parece que frena a Marx en la publicación del segundo tomo. Y Marx también estaba trabajando en el tercer tomo cuando ocurre esto y él abandona el tercer tomo. ¿Okay? Esa es la razón por la cual cuando a la muerte de Marx en 1883, Engels toma el segundo tomo, ¿okay? Lo revisa y se publica el segundo tomo en el año de 1894, si mal no recuerdo, ¿no? Y él termina de elaborar el tercer tomo, ¿okay? del Capital, que supuestamente va a explicar esta contradicción, ¿no? Porque esto siempre fue un problema, ¿no? ¿Por qué si el precio está determinado por el trabajo y la plusvalía, ¿okay? La rentabilidad me la vas a calcular con el capital, ¿no? ¿Okay? Entonces, Marx dice que eso lo va a explicar más adelante
Engels dice que está en el segundo tomo no está la explicación, ¿ok? Y después que sale el segundo tomo, Engels dice que en el tercero es donde se va a explicar esto, ¿ok? Y Engels trabaja en el tercer tomo, ¿ok? Pero jamás se le da solución a esto, pues a esta contradicción en términos matemáticos, ¿no? ¿Ok? Entonces, a la publicación del tercer tomo, que ocurre en 1895, von Bawerk, que es discípulo de Menger, escribe una refutación que se llama la crisis, no, el fin de la era marciana, así llama él el libro, ¿okay? Y, bueno, y ahí él destroza la teoría marxista, ¿no? ¿Okay? Es más, de hecho, a los marxistas todavía les duele el libro de von Bawerk. Cuando uno pregunta esto a un marxista, siempre se enrolla mucho, ¿okay? Porque esto no tiene explicación, pues, ¿okay? No lo explicó jamás Marx, ¿no? Y como el marxismo en realidad no es una ciencia, sino que es una religión, entonces no hay manera de probar esto, sino que es la fe, pues. O sea, si usted tiene fe, esto es verdad ya, ¿okay? En realidad el marxismo es una religión más que una ciencia, ¿no? Aunque Marx insiste mucho en que es científico, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, Marx cree que la ganancia aumenta en los periodos de expansión del ciclo y que cae en los de contracción, pero la tasa de ganancias tiene una tendencia decreciente porque cada vez el capitalista añade más capital, elevando la composición orgánica del capital. Pues él cada vez añade más capital para tratar de hacer más rentable el, el trabajo, ¿ok? Por eso que también los marxistas creen que el capital desplaza al trabajador, ¿ok? Eso no es tampoco cierto, ¿ok? De hecho, lo desplaza en ese sector, ¿no? Pero eso crea oportunidades para el trabajo en otros sectores, ¿no? Entonces no hay un desplazamiento real en términos macro del trabajador, ¿okay? Sin embargo, los economistas tenemos la tendencia a creer que sí ocurre, ¿okay? Y que el añadido de más capital en ciertos sectores acaba con el trabajo, ¿no? Eso no es cierto, ¿ok? Si fuese cierto, el trabajo se hubiese terminado hace rato en la humanidad y ya nos hubiéramos extinguido también, ¿ok? Entonces, esta tasa de plusvalía tiende a elevarse mientras que la composición orgánica tiene una tendencia a caer, ¿no? ¿Okay? De hecho, las dos gráficas van en sentido contrario, ¿okay? Y el conflicto de estos factores se abre paso periódicamente en forma de crisis, ¿no? Debido a que en la expansión la plusvalía tiende a disminuir por los mayores niveles de salario, ¿okay? O sea, complicándole la vida al empresario, ¿okay? Y las condiciones de crecimiento capitalista se restablecen mediante la destrucción del capital que tiene lugar en la crisis, ¿no? ¿Okay? Y eso permite que los capitalistas que sobreviven a la crisis adquieran el capital de los capitalistas que salieron del proceso por quiebra, ¿okay? Y eso es lo que le da sentido a la primera ley de la, ¿cómo se llama? Del materialismo histórico, ¿no? ¿Okay? Que es la que dice que el capital tiene una tendencia a concentrarse y a, y acumularse, ¿no? ¿Okay? Y luego de la crisis, el desempleo masivo provoca una baja de salarios que ratifica la segunda ley del, de la dialéctica materialista, y la recesión termina cuando la misma destrucción de capital provocada por la crisis, ¿okay? Conduce al alza general de la tasa de ganancia y la economía se reactiva, ¿no? La paralización en la producción prepara su ampliación posterior de la misma forma que el crecimiento prepara la crisis y así se reanuda el ciclo, pues, ¿okay? eh, este, yo creo que el concepto marxista está equivocado, ¿no? Y está equivocado por lo que yo expliqué antes, pues, porque las tres leyes no son ciertas, ¿okay? Y bueno, y efectivamente la crisis no se da por una caída del consumo, ¿no? Que es lo que cree, o por una reducción de bueno, la reducción de ganancias sí ocurre, ¿no? Pero no se da por una caída de consumo, ¿ok? Y la explicación más certera de eso es que cuando ustedes estudian finanzas, y eso es lo que estamos nosotros haciendo, ¿ok?
uno de los preceptos de la cobertura, ¿ok?, que aplican todos los gerentes de cartera, es que cuando se da una recesión hay que comprar acciones relacionadas con el consumo, ¿no? Y si las acciones del consumo son las que hacen la cobertura en la crisis, ¿ok?, entonces pareciera que el consumo no es lo que se cae en la crisis, ¿no? ¿Ok? O sea, pareciera que lo que menos se cae en la crisis y en la recesión es el consumo, ¿no? Entonces, el mismo comportamiento del mercado nos da esa señal, ¿ok? Y de hecho, bueno, los gerentes de cartera que administran solamente acciones, cuando ellos se dan cuenta de que se va a desatar la crisis o después que se desató la crisis y no tuvieron tiempo de anticiparse, la cobertura la hacen cambiando acciones de los sectores de inversión hacia los sectores de consumo, ¿no? ¿Okay? Porque de hecho las acciones del consumo son las que menos se caen en el periodo de recesión, ¿no? Ratificando que lo que no se cae en la recesión es el consumo, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso contradice los estudios de los gringos estos Foster ya no me acuerdo el nombre del segundo, y Catching, ¿ok? Este, y bueno, y también contradice la teoría marxista, ¿no? ¿Ok? Ojo que también contradice la teoría keynesiana, ¿no? Porque para Keynes también la recesión es la caída del consumo, ¿no? ¿Ok? Entonces, creo que el mercado contradice las tres teorías, ¿no? La de Foster y Catching, la de los marxistas y la de los keynesianos, ¿ok? Entonces, el otro intento de explicar el ciclo lo hace Schumpeter, ¿no? Schumpeter lo plantea inicialmente en la teoría del desenvolvimiento económico, que es uno de sus primeros libros, que es de 1911, ¿ok? Después, más adelante, cuando él está en Estados Unidos, o sea, Schumpeter nació en el Imperio Austrohúngaro, ¿okay?, en la parte eslava del Imperio Austrohúngaro, ¿okay? Y después se va a los Estados Unidos, pues cuando se da cuenta de que él no tiene futuro en Europa, se va a trabajar en la Universidad de Harvard, ¿okay? Y desde ahí él va a ser casi que el gran maestro de un montón de gente, ¿no? Incluso de muchos keynesianos, ¿no? ¿Okay? Incluso del gran marxista norteamericano, ¿okay?, que es ¿cómo es que se llama él? Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de él, ¿okay? Pero él va a ser el profesor de un montón de gente, ¿okay?, en Harvard, ¿okay? Y, y ahí va a escribir un libro que también se llama El ciclo de los negocios, ¿no? ¿Okay? Donde él ratifica un poco lo mismo que dijo en la teoría del desenvolvimiento económico, ¿no? Eso está basado en la teoría de la destrucción creativa, ¿no? Y esto es una expresión que tiene origen en Sombart también, ¿no? O sea, Sombart es un pensador eh, ¿cómo se llama esto? De la escuela histórica alemana, ¿ok? O sea, Sombart es el último de los historicistas, ¿ok? O, bueno, no me quiero atrever a decir que es el último de los historicistas, uno de los últimos historicistas, ¿ok? Es el discípulo de Schmoller, ¿ok? Y, y Sombart tiene una idea del empresario que es muy parecida a la idea marxista, ¿no? De hecho, para Sombart era bastante racista, ¿no? ¿Okay? Y él tiene varios libros en los cuales trata el tema del judaísmo y el capitalismo, ¿ok? Y él piensa que hay una evolución histórica, ¿no? Que en la Edad Media los empresarios no eran como los capitalistas del mundo capitalista, ¿okay? Eran más bien gente que trabajaba por amor al arte, ¿no? ¿Okay? O sea, no se preocupaban por las ganancias y cosas por el estilo, ¿okay? Y cuando
cuando surge la revolución industrial, entonces el empresario se transforma y se convierte en una suerte de gran avaro, ¿no? ¿Okay? Entonces él explica eso en parte por la presencia de los judíos en el mundo capitalista. ¿Okay? Eso es uno de los planteamientos de Sombart. ¿Okay? También Sombart asoma este concepto de la destrucción creativa. No es definitivamente sombartiano, pero también elementos de él están en Sombart. ¿Okay? Y eso tiene una explicación, ¿no? Schumpeter estudió en Viena con los austríacos, él fue alumno de von Baberg, ¿okay? Y fue alumno de von Wieser, que son los dos discípulos de Menger que están dando clases en Viena todavía y que forman parte del mundo antihistoricista, ¿no? ¿Okay? Porque ellos se oponían a las ideas historicistas de la Alemania del siglo XIX, ¿no? Entonces, él estudia con ellos, pero él tiene varias incursiones, ¿no? Él se va para Inglaterra, se casa, después se va para Egipto, después se va para los Estados Unidos, después regresa a Viena, pasa la Primera Guerra Mundial en Viena, ¿okay? Y él varias veces viaja a Alemania, tiene contacto con Sombart, ¿okay? Incluso cuando Sombart se jubila, él trata de ser el sucesor de Sombart en la Universidad de Berlín, ¿okay? Pero él fracasa también en ese proyecto de tratar de ser el sucesor de Sombart, ¿okay? Por lo cual parece que él tenía una admiración muy especial por Sombart, ¿no? O sea que ese quizás es el lado oscuro de Schumpeter, ¿no? A mí Sombart no me gusta para nada, ¿ok? Es más, me parece que es un personaje gris, pues, ¿ok? No entiendo por qué Schumpeter le tiene la adoración hacia Sombart. Y la concepción del empresario en Schumpeter es una concepción sombartiana, ¿no? De hecho, Schumpeter cree que el empresario es un individuo volitivo, ¿ok? O sea, un individuo este, que, que, que impone su voluntad en el mercado, ¿no? Y que nos hace comprar lo que él produce a juro, ¿ok? Eso no es cierto, ¿ok? Si el empresario trata de ser así con el mercado, el empresario es el primero que fracasa, ¿no? ¿Okay? Entonces, Schumpeter cree que producto de este proceso de la destrucción creativa, la innovación es la que crea el crecimiento, o sea que el periodo de expansión está asignado por la aparición de la innovación, ¿ok? Y él también está muy influido por las ideas de Walras del equilibrio general, ¿ok? Él cree que cuando se arranca la innovación, estamos en una época de equilibrio, o sea, estamos en el sitio en el cual el beneficio es cero, ¿ok? Y él cree que el crecimiento se asocia a la generación de ganancias extraordinarias, por lo cual se asocia a un rompimiento de la situación de equilibrio originada o sea, pensada por Walras, ¿no? Y en eso es en lo que consiste la destrucción creativa, pues, o sea, esa creación de la innovación rompe el equilibrio walrasiano, ¿okay? Y genera el crecimiento con un margen de ganancias exorbitante para el empresario que descubre la innovación, ¿okay? Entonces, todo el periodo de crecimiento, ¿okay? Va a tener, eh, ¿cómo se llama? Muchísimos empresarios tratando de averiguar cuál es la innovación que descubrió el, el empresario líder, ¿okay? Y en la medida en la que ese proceso se va dando, ¿okay? El margen de ganancias va reduciéndose hasta que volvemos a la situación de equilibrio walrasiano cuando estamos en la crisis, pues. Entonces, cuando se da el equilibrio walrasiano, se genera la recesión, ¿okay? Y de esa recesión solamente salimos cuando se crea una nueva innovación, ¿okay? Entonces, para Schumpeter, ¿okay? Tendríamos que pensar que el ciclo es así, pues aquí se da la innovación, los empresarios intentan copiarse esa innovación durante todo el periodo de crecimiento, cuando lo logran
copiar, cuando identifican la innovación y la copian, entonces volvemos a la situación de beneficio igual cero, ¿ok? Por lo cual volvemos al equilibrio walrasiano, y eso es lo que genera la recesión en términos cíclicos, ¿no? Y él cree también que los ciclos estos de Kitching, Juglar y Kondratiev se van cumpliendo a lo largo de este movimiento expansivo, ¿no? O sea que para Schumpeter esto es un periodo mucho más largo que los 60 años, ¿no? del ciclo de Kondratiev, porque él cree que aquí van ocurriendo a lo largo del desempeño varios ciclos de Kondratiev, muchísimos más ciclos de Juglar y muchísimos más ciclos de Kitching, ¿okay? A lo largo del periodo de crecimiento, ¿no? Yo dudo mucho de la teoría de Schumpeter, ¿okay? Aunque parece que es un poquito más lógica que la teoría marxista, ¿okay? Dudo porque la innovación, como él la llama, ¿okay? Que puede ser un invento de un producto nuevo, como el ferrocarril, como el vehículo automotor, ¿no? Como quizá la máquina de vapor, quizá el motor de combustión, ¿okay? Quizá la computadora, ¿okay? Puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? O sea, yo no creo que ocurra aquí en el fondo de la recesión, ¿okay? Puede ocurrir incluso en la crisis, ¿no? ¿Okay? Y no necesariamente eso es lo que produce el ciclo, pues. ¿Okay? Entonces, por eso es que, aunque tiene más lógica económica la teoría del ciclo de Schumpeter, creo que no es cierto, pues. ¿Okay? O sea, creo que ahí hay un error grave, que es creer que el ciclo es producto de esta supuesta destrucción creativa, ¿no? ¿Okay? Yo creo que ahí Schumpeter se equivocó. ¿Okay? Es más, Schumpeter se equivoca varias veces, ¿no? Es más, yo siempre a los alumnos les lanzo la maldición mía, ¿no? ¿Okay? Y la maldición mía es que este, eh, este, hoy en día todo el mundo cree en las teorías keynesianas, ¿no? ¿Okay? Hay algunos críticos, ¿no? Pues hay gente que se cree lo que dice Chicago y hay gente que cree otras cosas, ¿no? Pero yo creo que tarde o temprano la gente va a aprender que Keynes está equivocado también. ¿Okay? Y creo que van a buscar refugio en Schumpeter, ¿no? Esa es la maldición. ¿Okay? Y yo le digo a los alumnos, y cuando lo hagan, también van a estar equivocados. ¿Okay? Lo único diferente es que Schumpeter sí es economista y Keynes no, por lo cual van a estar un poquito más dentro de la teoría económica. Sin embargo, van a estar igualito equivocados, ¿no? ¿Okay? Yo creo que Schumpeter se equivocó también. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la teoría de Schumpeter, ¿no? ¿Okay? Hoy en día tiene mucho auge, ¿okay? Porque hay mucha gente que cree que el empresario es como dice Schumpeter, que cree en la destrucción creativa. ¿Okay? Yo tengo muchas dudas al respecto, ¿okay? Bastantes dudas. ¿Okay? Es más, yo lo que más tengo en mi vida son dudas, ¿no? Entonces, después viene la teoría keynesiana, ¿no? Y estoy diciendo de después de verdad en términos temporales, ¿no? O sea, Schumpeter escribió eso en 1911, ¿no? Después él lo reelabora en Capitalismo, Socialismo y Democracia y en El ciclo de los negocios, ¿okay? Que son libros de los años 40, ¿no? ¿Okay? Cuando ya él está en Harvard dando clase. Y bueno, en el interín, Keynes escribe los tres libros, ¿ok? Es más, Keynes es muy contradictorio también, ¿no? Porque Keynes, en realidad Keynes no fue economista, ¿no? ¿Okay? Yo no sé hasta qué punto les han dicho ustedes, les han hablado de Keynes. Keynes no fue economista, ¿okay? Keynes era un estadígrafo, ¿okay? Que es el verdadero título que debería tener un señor que estudia estadística. ¿Okay? Él estudió matemáticas en Cambridge, ¿okay? Y se especializó en estadística, ¿no? Es más, él entra como profesor de probabilidades, ¿no? Y la tesina para entrar a clases en Cambridge, a él se la raspan y después él la reelabora y la vuelve a presentar y por fin lo aceptan como profesor, a pesar de que él es el hijo de un profesor de Cambridge, ¿no? Su papá, John Neville Keynes, ¿ok?
es el creador de la idea esa de la economía positiva y la economía normativa, ¿no? Okay, eso que les dan en las primeras clases de teoría, eso es idea de John Neville, el papá de Keynes, que vivió más que Keynes. Pues. O sea, Keynes se murió en el 47 y el papá se murió como en el 52, ¿no? O sea, una cosa bien curiosa, ¿no? Entonces, bueno, él estudió en Cambridge matemática y después intentó ser profesor de estadística, pero no consiguió a la primera oportunidad ser profesor, a pesar de que su papá era profesor en Cambridge, lo cual les dice a ustedes cuán difícil era ser profesor en Inglaterra, ¿no? Creo que todavía debe ser difícil, ¿no? Entonces, él se consigue, él consigue que dos profesores del mismo Cambridge, que son Moore y Bertrand Russell, ¿okay? Los dos filósofos, ¿okay? Lo ayuden a reelaborar el tema de la teoría de las probabilidades y lo presenta y pasa el examen, ¿okay? Con lo cual él gana la cátedra de estadística de teoría de la probabilidad en Cambridge, ¿okay? Y pronto Cambridge se dan cuenta de que la mejor habilidad de Keynes no está en dar clases, ¿no? Entonces lo excusan de dar clases porque el hombre es el hombre que consigue más dinero para Cambridge, ¿no? O sea, lo mandan, lo dejan libre para que él se encuentre con los empresarios y consiga financiamiento para Cambridge, ¿okay? Entonces el hombre casi no da clase, ¿okay? Lo que hace es estar en comisiones y en diferentes asesorías, ¿okay? Y de esa manera él consigue clientes bueno, clientes no, aportantes de dinero para Cambridge, ¿no? Él escribe mucho, ¿okay? Parte de los escritos de él son de sus participaciones en esos comités, en esas eh, este, grupos de discusión, ¿okay? Y él escribe sobre lo que él está haciendo, ¿no? Y por eso es que escribe, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama la obra? El, eh, no logro recordar en este momento. Es una obra histórica en la que él plantea que el problema, porque él está en el grupo del Comité de Versalles, ¿okay? Que está discutiendo las condiciones que le van a aplicar a Alemania de la posguerra, ¿okay? Entonces, él escribe un libro. Profesor, Ajá. será las consecuencias económicas de la paz. De la paz. Ese es el nombre. Tienes razón. ¿Okay? Entonces él escribe las consecuencias económicas de la paz porque él se pone bravo con el comité, ¿okay? Porque él dice que eso es injusto lo que le van a hacer a Alemania, y él se sale del comité y escribe ese libro que se llama Consecuencias económicas de la paz, ¿okay? En el cual él habla de que las condiciones son injustas, ¿no? Hoy la gente no ha leído el libro, pero todos dicen que Keynes dice que eso es lo que va a crear la hiperinflación. El libro se publica en 1919, la inflación es 1923, o sea que faltan 4 años para la hiperinflación. Él no está previendo la hiperinflación alemana, ¿ok? Y aquí hay un cuento que hay que echar, ¿no? La hiperinflación, ¿ok? Ocurre, entre otras cosas, porque Alemania suspende los pagos de la deuda externa, ¿no? O sea, esos famosos pagos que Keynes dice que son injustos, ¿okay? Eh, van a ser suspendidos en el año 21, ¿okay? O sea que Alemania pagó 2 años nada más las reparaciones, ¿no? Y esa suspensión, ¿okay? Junto con la emisión descontrolada de dinero para cubrir el déficit fiscal, ¿okay? Es lo que genera la hiperinflación, ¿no? O sea que la hiperinflación alemana se parece mucho a la hiperinflación venezolana, ¿no? O sea, es
un gobierno que suspende los pagos de la deuda externa, nosotros también estamos en default, ¿ok? Y le ordena a su banco central, emíteme plata para poder pagar todos los bonos que quiero pagar y todas las cosas que quiero pagar, y él mismo monta la olla de presión en la que se crea la hiperinflación, ¿ok? Eso lo hizo la Alemania de Weimar y eso lo hizo el gobierno de Maduro, ¿no? O sea, más parecido no puede ser, ¿no? ¿Ok? Y no tiene nada que ver con la suspensión, o sea, con los pagos de la deuda externa, ¿no? ¿Okay? De hecho, pensándolo como economistas, ¿okay? Y eso se lo pido a ustedes que lo hagan, ¿okay? Si un país empieza a pagar su deuda externa, ¿okay? Entonces el país se ve obligado a que su gobierno le compre al Banco Central reservas para pagar la deuda externa. Si yo compro reservas, ¿okay? Eso tumba la cantidad de dinero y tumba la cantidad de reservas, ¿okay? Y no hay elementos para que haya hiperinflación, ¿okay? O sea, el pago de la deuda externa es el mejor antídoto contra la hiperinflación, ¿okay? Y de hecho, cuando los países experimentan hiperinflación, generalmente han suspendido previamente los pagos de la deuda externa, pues porque el mejor esterilizador del dinero es la compra de reservas, ¿no? Y bueno, y por supuesto, la obligación de pagar deuda pone al fisco en una situación de, de menos propensión al déficit, ¿okay? Por lo cual, más todavía argumentos en contra de un fenómeno hiperinflacionario, ¿no? Entonces, no hay, no dicen las consecuencias económicas de la paz eso que la gente dice que hay, ¿okay? Y no, aunque a él le parecían injustas las reparaciones, ¿okay? Yo les voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Okay? Porque uno siempre critica lo que ve, pero no critica lo que no ve, ¿no? ¿Okay? Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos y los británicos bombardean Berlín, ¿no? ¿Okay? Y obviamente ahí bombardearon civiles, ¿no? ¿Okay? Pero en la Primera Guerra Mundial los alemanes bombardearon Londres, ¿okay? Y en la Segunda también bombardearon Londres a civiles, ¿no? ¿Okay? Y la gente nunca se acuerda de eso, pues, ¿okay? Entonces los alemanes fueron los que hicieron el primer ataque a civiles, y bueno, en cierta medida lo que hicieron fue vengarse en la Segunda Guerra, ¿no? ¿Okay? Entonces no, yo sé que es cruel, ¿ok? Pero hay que ver las cosas en perspectiva, pues. ¿Okay? Los alemanes no eran angelitos, pues. ¿Okay? Y de hecho la Primera Guerra Mundial fue un desastre, pues. Y si se hubiese obligado a Alemania de verdad a cumplir con las reparaciones de guerra, quizá no se hubiese dado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque, entre otras, cuando Hitler llega al poder, vuelve a suspender los pagos de las reparaciones para armarse, ¿ok? Y eso se lo permitieron el resto de los países europeos, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Okay? Entonces, no es justo lo que nosotros decimos de Alemania, y no es justo tampoco lo que Keynes dice de Alemania. ¿Okay? Esto se va a cortar en un momentico. Yo sigo con la teoría keynesiana para ir quemando este tema también, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a esperar que cierre y arrancamos de nuevo, pues.